Si lo único que quieres saber es si recomiendo este teléfono, la respuesta es sí, lo recomiendo. Se siente premium, se ve aún mejor, su rendimiento es impecable y las cámaras aceptables. Pero si me preguntas si vale los 799 € que cuesta de forma oficial, claro que no. Como viene siendo habitual, este es un teléfono que bajará de precio al instante. Es más, yo mismo me lo he pillado en Wireless Place por $576 y por este precio, sí, vale la pena. Es un buen dispositivo y además tiene varias ventajas en relación a la competencia, pero tan solo lo deberías pillar a un precio adecuado. Pero, ¿sabes lo que también tiene muchas ventajas? El patrocinador de este vídeo. Esta es la estación de carga Ugreen DigiNest 65 vatios, con 3 salidas CA en los lados y varias conexiones USB por delante que alcanzan hasta 65 vatios máximos, para que puedas cargar todos los dispositivos que quieras o transformarla en una estación de carga, que además de ser segura, tiene un interruptor global. Deja que Ugreen ilumine tus fiestas y échale un vistazo a los enlaces que dejaré en la descripción, donde encontrarás descuentos, ya sea en la página web oficial de Ugreen o en su página de Amazon. Como iba diciendo, el Xiaomi 12T Pro tiene varias ventajas en relación a la competencia, como el hecho de traer el nuevo Snapdragon 8 Plus, que como puedes ver no sufre un throttling tan exagerado como el que teníamos con el Xiaomi 12. Sus resultados en benchmarks son estupendos, y en algunos juegos como Genshin Impact he tenido unos resultados impecables, por lo que no te preocupes, que podrás ejecutar los que quieras sin cualquier problema, y muchos de ellos hasta son compatibles con altas tasas de refresco. Otra ventaja de este dispositivo es su carga rápida de hasta 120 vatios, con el cargador que viene en la caja, que podrás alcanzar después de activar este ajuste. Y para complementar esto tenemos una batería de 5000 mAh, que viene siendo lo habitual y que en mi prueba de PC Mark pues me ha dado unos resultados aceptables. De una forma general, este teléfono nos da un rendimiento espectacular, pero al mismo tiempo se ve y se siente premium. La carcasa trasera tiene este acabado mate que mola y al cual pues no se pegan tanto las huellas, aunque al ser cristal sigue resbalando un poco. Su pantalla también se ve divina y sus altavoces estéreo pues se escuchan de maravilla. Y atención, que por primera vez en la gama T el lector de huellas está por debajo del panel. Pero si te soy sincero, esta ni siquiera es la mejor novedad, sino el hecho de que por fin tenemos un sensor de proximidad que de verdad funciona. 2 generaciones han pasado con sensores virtuales y al fin Xiaomi ha visto la luz. Es un poco estúpido, ¿verdad?, que uno se alegre por la resolución de un bug que la propia marca creó en el primer lugar. Pero sí, es un punto positivo de este teléfono. Pero te habrás dado cuenta de que no he hablado de sus cámaras, principalmente la de 200 megapíxeles, que es el elemento central de su carcasa trasera. Y la razón es muy sencilla, y es que me han decepcionado. Como dije al principio, los resultados obtenidos son aceptables, y hasta las fotos nocturnas han mejorado, pero la gran angular no ha evolucionado y la macro es peor todavía. Cuando estás pagando casi 800 € por un teléfono cuya principal característica es su nuevo sensor de 200 megapíxeles, pues nada debería fallar. Pero si estoy diciendo esto, quiere decir que mucho ha fallado, y eso mismo es lo que te quiero mostrar. A la izquierda tenemos el Xiaomi y a la derecha el Pixel 7. En todas estas fotos lo único que he hecho ha sido apuntar y disparar. Y estoy seguro que a la gran mayoría le gustarán más las fotos del Pixel. No solo tienen un mejor rango dinámico, sino que sus colores son más fieles y apelativos. Y ojo, que estas son todo fotos diurnas con excelente iluminación, pero aún así no son perfectas. Todo esto para decirte que si quieres hacer fotografías, el Pixel 7 o el Pixel 6a son mejores opciones. Y también son más baratos. Para no hablar de cosas que el Xiaomi 12T Pro no tiene, como carga inalámbrica, resistencia al agua o bueno, un firmware mejor optimizado. Xiaomi ha mejorado bastante MIUI 13 y en este teléfono pues va muy bien, pero le falta optimización, como puedes ver por estos resultados del speed test versus el Xiaomi 11T. Así que podemos decir que mi principal problema con este dispositivo está en el precio. A ver, yo entiendo que Xiaomi no lo pueda poner por 500 € porque no le sale rentable, pero lo que termina siempre ocurriendo es que la gente no lo compra y espera a que su precio baje un montón
y entonces sí, empieza a ser recomendado y en superventas y demás. A ver, si tuvieses 800 euros, ¿te comprarías este Xiaomi o el Pixel 7? El Pixel 7, ¿verdad? Y con todo esto no quiero decir que el Xiaomi 12T Pro sea un mal equipo, porque no lo es. Es muy completo, aunque falla en pequeños detalles y puede mejorar en el apartado de cámaras. Y al tener un procesador de Qualcomm, siempre le puedes instalar la Gcam, pero es un móvil que tan solo puedo recomendar al precio correcto. Y para mí, este debería costar menos de 600 euros. Así que si lo pillas por ese precio dentro de 1, 2 o 3 meses o hasta por 500, hombre, sí, es una buena compra. Pero bueno, esa es tan solo mi opinión y si tienes una distinta, la puedes dejar en los comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo. Chao, chao.